con el permiso de ustedes. Y luego damos inicio. Bueno, hermanos y hermanas, una gratitud enorme por la dedicación al estudio diligente de la palabra de Dios. Vamos avanzando. Parece que recién empezamos ayer y ya vamos por la lección número 7. Nos queda una más para concluir este curso de la identificación espiritual. Pues vamos a estudiar un poquito sobre las diferencias de las iglesias luteranas, de la iglesia católica y de la iglesia protestante. Entonces, a la luz de las escrituras, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios y conocer un poquito más las diferencias y pues en esa base para compartir con otros el evangelio, la sana doctrina, sin añadiduras, sin condiciones, sin pretextos. Entonces, eso es la idea. Nos queda una lección más. Entonces, damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por su diligencia, por estar aquí fielmente a las clases. Y vamos a empezar entonces con una oración, dando la bienvenida a los demás hermanos que se conectan. Empecemos entonces, Padre Celestial, la vida perfecta y muerte inocente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo ganó la salvación del mundo. Tu palabra nos recuerda que somos salvos por la gracia de Dios, por la fe en Jesucristo y solo por la palabra de Dios. Padre Santo, no nos dejes restar valor al consuelo del Evangelio, agregando requisitos a las Escrituras o haciendo promesas que la Biblia no hace. Todo esto pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, los objetivos para esta lección tenemos tres, como ya es de costumbre. Primero, comparar la Biblia con la enseñanza de la Iglesia Católica. Número dos, comparar la Biblia con con la enseñanza de la Iglesia Protestante. Y tercero, comparar la Biblia con lo que enseña la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante en relación con la vida eterna. Bueno, en la primera parte vamos a identificar la enseñanza que la Iglesia Católica, la Iglesia Luterana y la Iglesia Protestante tienen en común. Hay algunas pequeñas diferencias entre algunas de ellas, pero esto es lo que la Iglesia primitiva, ¿se acuerda que estudiamos la primera o la segunda clase de que tienen esa compatibilidad, ¿verdad? Que están de alguna forma en la misma página, si se podría decir, ¿ah? La primera es la enseñanza de la Trinidad. Creen que un solo Dios en su esencia se ha revelado en tres personas distintas por igual, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La persona de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús es verdaderamente Dios, quien se hizo también verdadero hombre para salvarnos de nuestros pecados. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que vivió una vida perfecta y santa en nuestro lugar como nuestro sustituto, tomando sobre sí, sobre la cruz, sobre sus hombros, nuestros pecados y devolviéndonos la justicia de Dios, cargando sobre sus hombros todo el castigo, pagando con su sangre nuestra redención. Las enseñanzas de los credos, ¿verdad? Tenemos tres credos, el apostólico, el niceno y el atanasio. Las enseñanzas de los credos, cierto que algunas iglesias protestantes no usan los credos porque les parece demasiado católicos, ¿verdad? Pero como hemos visto, no debemos rechazar algo por ser católicos, sino por no ser bíblico. Entonces, los credos literalmente expresan verdades bíblicas. eh, por esa razón histórica, la gran mayoría de las iglesias, sean luteranas, católicas o protestantes, han confesado su fe en estos tres credos, ¿verdad? El apostólico, aunque no fue escrito por los apóstoles, enseña la enseñanza de los apóstoles, ¿verdad? El niceno fueron creados para refutar enseñanzas falsas herejías que iban en contra de la palabra de Dios.
El Padre Nuestro, la oración que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, aunque con frecuencia ciertas iglesias no la practican como debería. Al fin es una oración poderosa, perfecta, si la usamos como nos dice la palabra de Dios. Y al fin los 10 mandamientos, ¿verdad? Aunque su numeración o aplicación pueden diferir entre católicos y luteranos, la mayoría de los protestantes están de acuerdo en que expresan la voluntad de Dios para la vida de los creyentes. Entonces es la primera parte, ¿verdad? Estamos identificando que esa enseñanza, estamos ahí, claro que hay algunas denominaciones protestantes, las unitarias que niegan la Trinidad de Cristo, pues ellos ya no están dentro de esa enseñanza. Muy bien, sin embargo, cuando ya se habla específicamente del plan eterno de salvación, aunque hay la enseñanza de la Trinidad y lo que mencionamos ahorita, difiere mucho de lo que la palabra de Dios, la aplicación de la palabra de Dios a la vida del creyente, ¿verdad? La Iglesia Católica, por ejemplo, dice, uno debe obtener la salvación mediante una combinación de fe en Cristo como Salvador y buenas obras o acciones meritorias por parte del creyente, aunque ellos creen que, verdad, en la obra redentora de Cristo, que murió por nuestros pecados, pero dicen que eso no es suficiente. ¿Ah? La Iglesia Luterana, la salvación es ganada por Cristo y dada plena y libremente gratuita por su gracia, que es un amor inmerecido, y se recibe solo por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, solo por la gracia de Dios y la fe, ¿verdad? No solo por la fe y las buenas obras. ¿Ah? Entonces vale recalcar que los frutos de esa fe, los frutos de la gratitud que Dios ha hecho por nosotros, el creyente produce buenas obras y muchas de ellas son a veces invisibles. Muy bien, entonces lo que nos concierne esta noche es identificar cuáles son las enseñanzas más conocidas de la Iglesia Católica y cómo esas enseñanzas han interferido con la enseñanza bíblica de la Iglesia primitiva. Entonces, ¿cuáles son algunas enseñanzas que ustedes conocen, que han escuchado a sus amigos, familiares, o igual antes, como yo, han sido católicos, ¿verdad? Cuéntenos, hermanos, hermanas, qué son las enseñanzas, cuáles son las enseñanzas que más sobresalen, que conocemos más regularmente. Querida Consuelo, adelante, hermana. Hola, buenas. Sí, hermano, yo no ningún. Perdón, accidentalmente le puse en silencio, Consuelo, hermana. Ok, profesor, yo nunca fui católica porque como nací, yo nací en un hogar cristiano. Ya mis padres habían conocido al Señor, entonces no tuve la oportunidad, pero sí he escuchado la enseñanza, por ejemplo, de el purgatorio, ¿verdad? La enseñanza de que hay que pagar ciertas misas, ¿verdad? Para las almas que están en el purgatorio para que salgan de ahí. O sea, esas enseñanzas es lo que yo más he escuchado y luego lo que es la creencia en santos y figuras que tienen, luego que la Virgen María es intercesora, ¿verdad? Por lo del, cuando Jesús es su primer milagro, ¿verdad? Ellos ahí se agarran para decir que María es intercesora, sabiendo que Jesucristo es el único mediador, ¿verdad? Entre Dios y los hombres. Esas cosas es lo que yo he escuchado por el momento, nada más, profesor. Hola, hola. Excelente, Consuelo. Muchísimas gracias, hermana. Sí, 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 esa es la que vamos a hablar esta noche. Muchas gracias, hermano. Escuchemos a Marcelo. Sí, buenas noches. Lo que yo veo de la Iglesia Católica, ¿no es cierto? De que creen en la idolatría, ¿no es cierto? Porque yo acá a unas 3 cuadras de mi casa hay una iglesia católica y salen, ¿no? Con el santo a las imágenes, ¿no? Al hombro y salen a peregrinar por la zona
y hacen una peregrinación, ¿no es cierto? Y adorando, ¿no? A esa imagen y a la Virgen María, ¿no es cierto? Que sale del foco de Jesucristo, ¿no es cierto? Como que María es más importante que nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Es el reflejo que yo veo desde afuera, ¿no es cierto? Gracias, Marcelo. Muy bien. La idolatría. Excelente. Escuchemos a Leonor. Adelante, hermano. Sí, pues aparte de las que ya han dicho, eh, la, la Iglesia Católica tiene como cabeza el Papa, ¿verdad? No es cristocéntrica, sino que su cabeza es el Papa. Y por otro lado, pues María. Ellos valoran más la figura de María que la figura de Cristo. Hablan de que María subió al cielo en cuerpo y alma, que ella nunca murió. Además hablan de la virginidad eterna de María, ¿no? Hay versículos que demuestran pues que hubo más hijos de ella y que la Biblia habla claramente de que José no la conoció íntimamente hasta después de haber tenido a su hijo en virginidad, ¿no? A Jesús. Entonces, pues esas son unas de las más relevantes, aparte de las que ya dijeron. Gracias, querida hermana. Muy bien, escuchemos a Iván y concluimos con Olga y luego pasamos a las Sí. enseñanzas ya Eh, identificadas por ustedes. Buenas noches, hermano. Pues, aparte de las que han mencionado, habría que agregar también lo de la confesión, que antes de la misa, pues, se confiesan los pecados con el cura, y entonces el cura le manda a rezar los Padres Nuestros, los de María, para que, como dice, sus pecados sean perdonados. Eso es lo que agregaría, porque el resto ya lo han dicho, ¿ya? Gracias, Iván. Muy bien, excelente. Escuchemos a Olga. En cuanto a los sacramentos que la Iglesia Católica promueve, el bautismo, que el que se bautiza confiere gracia, o sea, los niños, sobre todo, pequeños, por el agua bendita, ¿no? Las palabras que el sacerdote pronuncia para bautizar. El sacramento de la confirmación confiere gracia por el aceite de la unción, ¿no? Y en ese momento viene el Espíritu Santo. Y la Eucaristía, que es la Santa Cena, es la transustanciación, ¿no? Que del pan y el vino, que se convierten en la sangre y el cuerpo de Cristo. Gracias, Olga. Muy bien. Excelente, entonces, excelente identificación. Vamos a enfocarnos en tres o cuatro de ellas. Vamos a ver la Virgen María, como bien mencionaron ustedes. Está en el Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la Virgen Inmaculada, preservada, inmune, perdón, de toda mancha de pecado. Primera cosa. Colaboró de manera totalmente singular en la obra del Salvador. En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino continúa procurándonos con su múltiple intercesión, los dones de la salvación eterna. Por esto es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Entonces ahí está claramente, ¿verdad? Como dijeron ustedes, usando el nombre de Dios cuando la Biblia es muy clara, concreta, al decirnos que también la Virgen María, como nosotros, ¿verdad? La Biblia dice que solamente Cristo fue perfecto y santo. Ningún otro ser sobre la tierra que haya nacido de Adán y Eva es sin pecado. Entonces la Virgen María no es la excepción. Pues vamos a ver lo que la Biblia dice, ¿verdad? Su elección para ser madre del Salvador, puro amor inmerecido. Ella no merecía, sino Dios la escogió como un instrumento para que sea la madre de nuestro Señor Jesucristo, el Salvador. Ella mismo dijo, ¿verdad? En Lucas capítulo 1, 26 al 56, el Magnificat, que es una expresión maravillosa de humildad, de reverencia.
y también de esa necesidad espiritual de un Salvador. Ella la llama que es su Salvador, ¿verdad? Concibió y dio a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo. La Virgen María no tuvo absolutamente nada que hacer, ¿verdad? Un buen ejemplo de humildad, cuando el ángel del Señor le dijo toda esa maravillosa noticia, ella dijo que se haga en mí según tu santa voluntad, la voluntad de Dios, la humildad. Y al fin la llamó a Dios su Salvador. Entonces, si ella era, pues, salvadora también, redentora, intercesora, no debía tener un Salvador. Entonces, aquí está este pasaje maravilloso para todos y cada uno de nosotros, un maravilloso recuerdo, ¿verdad? Que dice la Biblia, que nos dice claramente y en nuestro propio idioma para que la recordemos y la apliquemos a nuestra vida y compartamos con los demás. Dice así, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, ¿verdad? Vino del cielo, se encarnó por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, vivió una vida perfecta en nuestro lugar, ¿verdad? Cumplió perfectamente la ley de Dios por nosotros, murió en la cruz, pagando el precio justo de nuestra redención, no con oro ni con plata, sino con su preciosa sangre. En Él creemos, en Él confiamos, y Él es el único que nos mostrará un día la presencia de su Padre Celestial. Nada más en la tierra, no la Virgen María, no los santos, ningunos otros intercesores. Cuando pensamos lo contrario, estamos diciendo que la obra redentora de Cristo no es verdadera, es una falsedad. Entonces, cuando conocemos eso, y ya lo que hemos mencionado, yo sé que podemos hablar mucho de la Virgen María, ¿verdad? Pero ya lo que dijimos, ¿verdad? Es eso, que ella también encontró el perdón en su Señor Salvador Jesucristo. En ninguna parte de la Biblia habla de que ella es una intercesora, de que ella ascendió al cielo, ¿verdad? Todo lo contrario, murió como nosotros también. Excelente, esa es la primera cosa. La segunda, ustedes mencionaron el purgatorio. El purgatorio fue algo inventado, no existe en la Biblia, en el canon bíblico, vamos a decir, en los 66 libros de la Escritura. No existe nada que hable del purgatorio. El purgatorio fue algo creado por un papa en algún tiempo, ¿verdad? Que la tradición dice que él perdió a su madre y su madre no estaba en muy buen camino y él inventó todo esto, ¿verdad? Y después ya se hizo un dogma, el Papa lo decretó en su dogma escrito, ¿verdad? Se convirtió en un artículo de fe, debo decir, en el año de 1950. Muy bien, ¿qué dicen entonces? Dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero, voy a mover esto, perdón, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros de su vida eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en alegría del cielo. Muy bien, nota aquí que esto nos dice que la obra redentora de Cristo por ellos no fue suficiente. Hicieron todo lo posible aquí en la tierra para estar bien con Dios, pero no les alcanzó el tiempo, murieron antes de hora, no se portaron bien y todo lo que haya sido, pero estaban en el purgatorio, ahí purgando las penas, esperando la intercesión de los vivos, de sus familiares, para que los saquen de ahí, pero si van a ir al cielo porque ya de alguna forma son amigos de Dios, ¿verdad? Todo eso va en contra de la palabra de Dios. También hay algo más escrito en el catecismo católico, ¿verdad? Dice, desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular sacrificios, el sacrificio eucarístico, para que una
vez purificados puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los muertos. Amados y amadas en el Señor, el muerto está. El muerto va, si murió creyente, su alma va directamente al cielo con Dios. Si se muere incrédulo, su alma va directamente al infierno. No hay términos medios, ¿verdad? No hay tal cosa como un lugar especial mientras alguien te ayuda para que te salve, ¿verdad? Eh, la Biblia es clara y muy concreta. El tiempo de gracia es cuando vivimos aquí en la tierra. Cuando morimos, ya no hay ninguna esperanza. ¿Qué dice la Biblia sobre el purgatorio? ¿Verdad? ¿Qué dice? Bueno, la Biblia no dice nada porque no habla. ¿Verdad? ¿Qué dijo Dios? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Dijo Jesús a un criminal arrepentido que sufriría una sentencia de muerte. Nota usted, no hay absolutamente como un proceso, un tiempo para que reciba el perdón absoluto. Entonces dijo, hoy mismo pecador arrepentido, pecador que recibe el perdón total, completo y gratuito de su Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ah? La Biblia que dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si la Biblia nos dice eso, vamos a estar 100% seguros y tener la certeza absoluta de que un día estaremos en el cielo por la obra redentora de Dios. Muy bien, dos cosas ya hemos visto, la adoración, la veneración a la Virgen María y el purgatorio, que no son bíblicos. La tercera, hablamos de la confesión, ¿verdad? Esto mencionaba Iván. Dice, la confesión de los pecados hecha al sacerdote constituye una parte esencial del sacramento de la penitencia. Liberado del pecado, del pecador debe hacer algo más para reparar sus pecados, debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia y puede consistir en la oración, en ofrendas, en obras de misericordia, servicios al prójimo, privaciones voluntarias y sacrificio. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que del perdón estamos haciendo un negocio, ¿verdad? Entonces es como el sacerdote tiene el poder. Él le da ciertas penitencias, así va el pecador, hace estas penitencias y así recibe el perdón de Dios. Nota usted, primera, segunda, tercera, tres cosas antes de que el pecador reciba el perdón. Cuando directamente con Dios, Dios sabe nuestros pecados antes de que confesemos, ¿verdad? Entonces, lo que dice aquí es la Biblia, que dice la Biblia, podemos confesar nuestros pecados directamente a Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos da el perdón de nuestros pecados. Él conoce nuestros corazones, Él conoce nuestra imperfección y la necesidad imperante del perdón. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdona por causa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo nos perdona inmediatamente, ¿verdad? No es un proceso. No es que Jesucristo dice, déjame ver tu lista negra. Vuelve mañana para perdonarte, a ver si estoy de humor. Todo lo contrario. Perdón, pecador arrepentido, el perdón instantáneo, gratuito, inmediatamente. El pecador recibe el consuelo de que Cristo mismo nos dice tus pecados te son perdonados. Otra vez volvemos a la conversión, a la justificación, a la santificación, obra 100% de Dios. ¿Qué hace el cristiano en agradecimiento por el perdón recibido? Nos esforzamos por no volver a pecar. ¿Qué dice la Biblia? Dios mismo es quien pone en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad. ¿Verdad? Obra de Dios 100%. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí sobre una
un viaje fugaz por las enseñanzas de la Iglesia Católica. Como ustedes ya saben, hay otros puntos más, pero para conocer, entender y así dar una mejor, compartir de una mejor forma el Evangelio, de una forma más, como siempre decimos, amigable, compasiva, empática y siempre enfocados en Jesucristo, el único intercesor. ¿Alguna pregunta, alguna duda hasta aquí? Querida Leonor, adelante, hermana. Pues yo estuve hoy chequeando allí estuve buscando los credos en internet, ¿no? No los logré leer mucho, muy bien, pero vi que Niceno dice Ajá. de creer en la Iglesia Santa Católica. O sea, esa palabra es correcta. Estaba pensando yo, sí, pero usted dice que ese credo tiene enseñanza no bíblica, No, el credo, porque, los ajá, credos disculpe, son lo que pasa. bíblicos. Ok, pero hay una palabra ahí que él dice, creo en la Iglesia Santa Católica. Ahora mi pregunta es, ¿la Iglesia Católica tomó su nombre de ese credo? Sí, ¿Sí? desafortunadamente la palabra católica es una palabra latina, pero el significado es universal. Entonces, ya cuando Ajá. hablamos de católica romana, ahí sí estamos hablando del catolicismo, de la cuna, la sede en Roma, ¿verdad? Pero católica es universal. Entonces, por eso que no, la palabra católica en sí no es mala, ¿verdad? Pero ya cuando Ajá. hablamos católica romana, ahí sí ya encaja las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. O sea, es correcto entonces decir creo en la Iglesia Santa y Católica, ¿sí? Santa Iglesia, sí, católica está bien, puede decir cristiana, a veces en los credos están, pero es la católica, la palabra católico como tal es universal. Por eso otros Universal, sí. dicen, sí, creo en la iglesia universal, en la iglesia cristiana, ¿verdad? Pero los credos fueron extraídos. Si usted nota leyendo detenidamente cada credo, los credos que fueron hechos, sacados, extraídos de la Biblia, de una forma simplificada, si se podría decir, para refutar las herejías. El credo niceno mismo es hermoso, ¿verdad? Como habla de nuestro Señor Jesucristo, su obra redentora, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, defendiendo las herejías de quienes decían que Jesucristo no puede ser verdadero Dios, verdadero hombre simultáneamente, ¿verdad? Eso es imposible ante el razonamiento humano. Y también el credo de Atanasio, fueron credos extraídos de la Biblia. Entonces, si las leemos, nos daremos cuenta que cubre las escrituras de una forma maravillosa. Gracias, Leonor. Gracias, profesor. Excelente. Muy bien. Seguimos entonces. Ahora viene la contraparte de las otras denominaciones que vamos a estudiar un poquito aquí el tiempo que nos queda. Ya hemos visto este, a simple vista, ¿verdad? Las doctrinas tienen mucho detenimiento para estudiarlas a fondo, pero en este caso estamos pasando un poquito, identificando lo más importante, ¿verdad? Muy bien, entonces, según el video, algunas iglesias protestantes, y nos gusta decir algunas, porque no todas, ¿verdad? Exigen lo que la Biblia no exige y prometen lo que la Biblia no promete. ¿Pueden darnos algún ejemplo de esto? ¿Qué sería en nuestro tiempo, en la vida en que vivimos, en nuestras experiencias personales? Querida Consuelo, adelante, hermano. Lo que yo he visto y que he oído comentar es que muchas iglesias le prometen a las personas que son nuevos creyentes que su vida va a cambiar de una manera, que no van a tener problemas, que no se van a enfermar, que todo va a Ujú. ser color de rosas. Pues no, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo. Esto es diferente, ¿verdad?
Eso es lo que Jesús promete, que Él está con nosotros y venció el mundo, no que no vamos a tener situaciones adversas, ¿verdad? Y muchas otras cosas más, pero voy a dejar a los demás compañeros. Gracias. Gracias, querida Consuelo. Es completamente cierto. El Señor nos da la fortaleza espiritual para entender tus designios divinos. Gracias, hermana. Querido Iván, adelante. ¿Qué puede Está ser también aquí? lo que dicen que no deben bailar, que no deben beber, que no deben, o sea, decir que fumar, todos estos vicios, pero prácticamente tienen a la persona que a la larga ellos van a caer en el pecado. Gracias, Iván. Muy bien, sí. Sí, sí, sí. Podemos librarnos de una cosa, pero caemos en otro lado. Gracias, Iván. Escuchemos a Marcelo. Sí, otra de las cosas que tiene también las iglesias, ¿no es cierto? Es que lo toman a Jesucristo, ¿no es cierto? Como dice el video, como un sanador o como un médico, ¿no es cierto? Que uno va a consultarle y a que le saquen esa enfermedad, ¿no es cierto? Poniéndose la persona por delante de Dios, ¿no es cierto? Y confiando, en realidad confían en otra persona, porque el pastor y todo eso son personas, ¿no es cierto? Y de esa forma, bueno, cumplen con el diezmo, cumplen con las obligaciones que le impone la iglesia, y eso interfiere, ¿no es cierto?, con la gracia de Dios, y, y también se dejan llevar por lo que dice la iglesia, ¿no es cierto? Y cometen errores, ¿no es cierto? Igual que los fariseos hacían en su época, que hacían tropezar a otros, ¿no es cierto? Ese es el tema. Gracias. Gracias, querido Marcelo. Sí, muy bien dicho, hermanos. Y eso, sin el ánimo de criticar, ¿verdad? Para nada, pero sí eh, notamos eso, esa identificación de a veces caer en el fariseísmo, ¿verdad? De dejar todo lo que es mundano para enfocarse en la obediencia perfecta aquí en la tierra, cuando en realidad todos sabemos que de alguna u otra forma en este mundo vamos a pecar. Y Dios no solo juzga, ¿verdad? Ya hemos dicho en varias ocasiones nuestras acciones nomás, sino nuestros pensamientos, nuestras palabras y todo eso. Entonces, al fin y al cabo, eh, lo que tratamos de, en este caso específico, de hacer es que físicamente sea visible hacia los demás esa vida que viven, ¿verdad? Supuestamente perfecta, pero por dentro hay mucha inseguridad, hay ese vacío espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesucristo, el quien nos da la paz espiritual, el que nos hace libres espiritualmente, no es el centro de su enseñanza, ¿verdad? Sino se convierte en reglas humanas, en cosas que hacemos o dejamos de hacer para estar bien con Dios. Entonces ya bien mencionaron ustedes como prometer lo que la Biblia no promete, ¿verdad? Como sanaciones, Cristo lo hizo, nosotros podemos hacer, evitar todo lo que tenga que ver con maquillajes, con joyas, con actividades de bailar, cantar y todo eso, porque eso es del mundo y no queremos contaminarnos. Entre otras cosas, quizás también el diezmo, mencionaron ustedes la promesa del el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Que Dios dice, Dios quiere que un cristiano viva bien, su alma, si está bien espiritualmente, va a estar su cuerpo también económicamente bien, cosas que la Biblia no promete, ¿verdad? Muy bien, con esa introducción en esta parte, pues, ¿cuáles son las enseñanzas más comunes de la iglesia protestante y cómo esas enseñanzas han interferido con la enseñanza bíblica de la palabra de Dios? Entonces aquí vamos a ver las que ustedes ya identificaron. Ante todo tenemos el diezmo, ¿verdad? El diezmo que se convierte en una obligación. Si no das la plata, ¿verdad? El 10% de lo que tienes, ya no eres un buen creyente, algo te está pasando, ¿verdad? Ese es un decreto, una ordenanza
si firmas y entras en esta iglesia, tienes que dar el diezmo como parte de tu demostrar que eres un creyente, ¿verdad? ¿Qué dice el diezmo en la Biblia, verdad? ¿Qué dice la Biblia? Dios, vamos a decirlo así, en el Antiguo Testamento, ordenó a su pueblo Israel que le trajera la 10ª parte de sus ingresos. Muy bien, bíblicamente, a quién le está dando Dios este mandato? Al pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces, Clara, concretamente le está dando al pueblo de Israel. Muy bien, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel vivía en un lugar donde estaba rodeado por todas las países paganos, enemigos de Dios, ¿verdad? Entonces Dios le dio a este pueblo muchas reglas que tenían que cumplir exactamente. Las leyes vemos en Levítico, en Deuteronomio, en Malaquía, que eran muchas ofrendas que tenían que traerlo, ¿verdad? Sin embargo, la escritura debe ser interpretada en su contexto. Cuando se trata de los mandamientos de Dios, la pregunta contextual que debemos hacernos es, ¿a quién le está dando este mandamiento? La respuesta en todos los versículos que vamos a ver ahorita es a la nación de Israel. Bueno, ¿qué tal para nosotros? ¿Qué tal para usted? Para mí, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo deben ser nuestras ofrendas al Señor? El apóstol Pablo nos dice este maravilloso texto bíblico, ¿verdad? Eh, Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Ve usted aquí algún requisito, alguna obligación? ¿Qué dijo Jesús cuando vio a la pobre viuda que puso la plata en el cofre de las ofrendas? ¿Se acuerda esa historia? Dios elogió, ¿verdad? Porque dijo, ella dio todo lo que tenía de su corazón, mientras que los otros lo daban de sobra, ¿verdad? De lo que les sobraba. Entonces dice aquí, cada uno debe dar según lo que ha decidido en su corazón. Esto es entre Dios y nosotros. Usted y yo somos bendecidos, el Señor nos da manos llenas. El Señor no nos da las migajas, Él nos da siempre lo mejor de lo mejor, 100%, ¿verdad? No de mala gana. Si nos obligan a hacer algo, a dar algo que no queremos dar, pues ya se convierte en una obligación, ya lo vamos a dar a empujones, ¿verdad? Pero ¿qué dice? Porque Dios ama al que da con alegría, ¿verdad? Es decir, Señor, esto es, tú me dices, yo te doy, ¿verdad? Pero no es una obligación, no el diezmo, ¿verdad? Hay personas en algunas congregaciones que dan el 5, el 10, el 20%. El diezmo es un número nomás, pero no es una obligación que tienes que dar el 10%, ¿verdad? Entonces hay familias que no pueden dar, pueden servir al Señor con sus talentos, con su tiempo, ¿verdad? Y con sus tesoros en base a cómo tenga. Muy bien. ¿Alguna pregunta, alguna acotación en esta parte? Leonor, hermana, adelante. En Jesús en una oportunidad le dice a los fariseos, ¿no? Creo que fue a los fariseos, a los escribas, ustedes diezman la menta, el eneldo, ¿verdad? Y se olvidan de las viudas, se olvidan de los huérfanos, X. Y le dice, ¿no sabían que tenían que hacer lo uno sin dejar de hacer lo otro? O sea, en esa parte, por ejemplo, él no está diciendo que sí, o sea, sí hay que dar el diezmo, pero sin dejar de hacer la justicia a los necesitados. O sea, yo he entendido eso de esa manera, que el diezmo para mí, ¿no? Ahora, como lo veo allí, para mí el diezmo como tal no fue abrogado. Ahora, no sé qué. Dígame usted.
Sí, bueno, es en el Nuevo Testamento somos libres en Cristo Jesús. Si damos el diezmo, pues, si tenemos un gusto de darlo, lo damos. Si damos el, el diezmo es el 10%, ¿verdad? El 15 o el 20%, eso es voluntad del creyente. Lo que Jesús criticaba a los fariseos, él decía, ustedes hacen esto, ustedes hacen aquello, ofrendan, hacen sacrificios. Y él decía, yo quiero que ustedes muestren misericordia, compasión a las ovejas perdidas de Israel y no sus ofrendas, ¿verdad? No sus sacrificios, ¿verdad? Porque esos no sirven para nada. Y también Jesús les dijo a ellos en su cara, ¿verdad? Ustedes son esta generación perversa, la alaba de labios para afuera, pero su corazón está perdido, está se me fue la palabra, Votado. eh, embotado con leyes de humanos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que Dios ve es el corazón, ¿verdad? Si el Señor nos concede dar más, damos más, pero que nadie nos obligue, ¿verdad? Cuando nos obliga, ya se convierte en una ley. Y yo estoy dando Ajá. por temor y no por amor, no por gratitud, no por ver que Dios me ha dado, ¿verdad? Entonces esa es la gran diferencia. Todo lo que hacemos por gratitud con lo que Cristo ha hecho por nosotros es un deleite, es como una fuente de agua que nunca se va a terminar. Pero si hacemos por ley, tarde o temprano vamos a cansarnos de hacer eso, ¿verdad? Tiene sentido. Sí, tiene sentido. Lo que sucede también es que veo esto, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se habla de la ofrenda generosa. O sea, y muchas Sí. veces nosotros, o sea, lo digo por esto, porque muchas veces nosotros tenemos problemas con soltar el dinero, llámese diezmo, llámese ofrenda, es algo que el corazón se nos arruga cuando toca dar, ¿no? Entonces, Dios no tiene problema con la generosidad, llámese como se llame, nosotros deberíamos ser generosos. Eso es lo que veo yo tanto en el Antiguo como en el Nuevo. Excelente, excelente punto, hermana. Y ahorita vamos a hablar de eso, ¿verdad? El Señor nos da tres, tres como ejemplos, ¿verdad? Las primicias, lo mejor de lo mejor, de una forma organizada, ¿verdad? Que no sea me acuerdo de dar cuando deseo y después generoso, ¿verdad? Entonces eso vamos a ver también. Muy bien, entonces aquí está algo que es una orden, ¿verdad? Dice, Dios pues como soberano, esta es la iglesia protestante sobre el diezmo, Dios pues como soberano del universo se reservó para sí el diezmo y lo estableció como un acuerdo. Traed todos los diezmos de Alfofolí, ahí está en Malaquías, Antiguo Testamento. El deber es el deber, perdón, el deber es el deber y debe cumplirse por esa misma razón. Un descuido o una postergación de este deber provocará el desagrado divino, ¿verdad? Entonces, si no ofrendamos, Dios se enoja. Dios está en desacuerdo con nosotros. Se incomoda, ¿verdad? Provocará el desagrado de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué están diciendo aquí? Si no ofrendamos, todo se nos viene abajo. Cuando en realidad, ante los ojos de Dios, nosotros, pues Dios no necesita nuestro dinero, ¿verdad? Lo que Dios anhela ver en nosotros es la fe de nuestros corazones, los frutos de esa fe en todos los aspectos de nuestra vida, sea en el aspecto de ofrendar a Dios para que el ministerio crezca. Y una cosa que siempre es muy importante y doy gracias a mi Señor que nuestro sínodo, ¿verdad? Es los pastores jamás tienen contacto con el dinero. Segundo es que hay como informes claros y concretos en qué se gasta el dinero, para qué es este dinero y todo en orden, ¿verdad? Para al fin, como dice el dicho, cuentas claras, amistades largas, ¿verdad? En otros casos, el pastor es el que agarra el dinero y eso, la tentación, pues puede llevarnos a otros fines, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí es un deber, es una obligación.
Y si no ofrendas, estás en un problema serio, ¿verdad? No eres un buen cristiano. Algo está pasando ahí. No estás comprometido con tu Señor, ¿verdad? Cuando hay cosas más importantes en la vida de un creyente que el diezmar, ¿verdad? Muy bien. La iglesia luterana sobre el diezmo. Note usted lo que dice la palabra de Dios. Dios nos ha dado un consejo general por medio del apóstol Pablo. 1 Corintios 16, 2 nos dice, de planear nuestras ofrendas en proporción a nuestros ingresos, ¿verdad? En proporción a nuestros ingresos. Aquí está diciendo, yo les voy a contar algo que cuando recién me casé, ¿verdad? Y vamos a ser muy honestos aquí. A veces en nuestra Latinoamérica nos cuesta mucho aflojar el bolsillo. Martín Lutero decía, la, la, que, la que más tarda en convertirse, ¿verdad? Es la billetera, porque no quiere salir del bolsillo, ¿verdad? Permítame un segundo. Excelente, entonces yo agradezco a Dios por mi esposa. Entonces lo que nosotros hacíamos, ¿verdad? En Estados Unidos era los cheques. Entonces ahí funciona mucho todavía los cheques. Entonces nosotros hablábamos de una proporción y mi esposa firmaba 4 cheques, a veces 5 cheques al mes, ¿verdad? Entonces el primer domingo del mes ya los 5 cheques ahí y teníamos en un lugarcito segregado, guardado ahí y estaba ahí, ¿verdad? Porque si esperamos para el último momento, créame que ya no va a haber nada y lo que va a sobrar en el bolsillo son las moneditas, ¿verdad? Entonces es como una, no sé, una práctica, ¿verdad? Que con el tiempo uno va adquiriendo y el Señor siempre nos bendecía, ¿verdad? Tenemos la libertad de escoger el porcentaje. Aquí, como dije anteriormente, si el Señor le ha bendecido con un trabajo estable, con todas las bendiciones, el porcentaje va viendo cómo va avanzando, ¿verdad? Reconocer que nuestro dinero pertenece a Dios, ¿verdad? Y gratitud por nuestra salvación también. Nos dan buenos motivos para ofrendar con alegría y generosidad. Amados y hermanas en el Señor, permítame decirle, este ministerio de Academia Cristo, gracias al Señor está al aire, es por las donaciones de sus hermanos de Estados Unidos, ¿verdad? Ellos en gratitud por lo que Dios les da a ellos en nuestras congregaciones en Estados Unidos ofrendan y una porción va a las misiones mundiales, entre ellas a Academia Cristo acá en Latinoamérica. Entonces, todos esos frutos de fe para que nosotros estemos estudiando la palabra de Dios son frutos de esa gratitud a Dios por lo que les ha bendecido. Entonces, nota usted las ofrendas en acción que se van multiplicando en el compartir la palabra de Dios, ¿verdad? Nadie les obliga a hacer eso, nadie les exige hacer eso, ellos voluntariamente lo hacen porque ven esa alegría de compartir el Evangelio. Entonces, damos gracias al Señor por eso. Muy bien, excelente. Entonces, seguimos acá con el otro aspecto de la prosperidad, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia primero? La palabra de Dios. Ayúdeme a alguien a leer, por favor. Ya he estado leyendo mucho yo esta noche. Iván, hermano, ayúdeme con el texto bíblico Ya. de 1 Timoteo 6:6. Prosperidad, que dice la Biblia. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Gracias, querido hermano. Muy bien, ahí está. Entonces, el problema del pecado nuestro es cuando queremos tener más de lo que el Señor nos
ha prometido nos dar. Cuando miramos con ojos de avaricia, de deseo lo que tiene el vecino, ¿verdad? Cuando el Señor claramente nos dice el contentamiento, es la piedad acompañada de la contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, ¿verdad? Sin duda nada podremos sacar. Entonces aquí está diciendo, si nosotros estamos contentos y agradecidos con Dios por las bendiciones que Él nos da, tenemos más que suficiente. Pero ¿qué pasa acá con las enseñanzas, verdad? A veces dicen sobre la prosperidad, hay un pastor muy famoso que dijo esto, ¿verdad? Sobre la prosperidad, él decía, se llamaba Joseph Prince. Dice, la palabra de Dios hace la pregunta a sus feligreses, ¿verdad? Dice, la palabra de Dios nos dice cómo podemos tener éxito en todas las cosas y tener salud. Hace una pausa y contesta, absolutamente. Y aquí está su argumento. Dice, un alma que prospera es lo que hace que todas las demás áreas de tu vida prosperen también. Desde la sanidad de un cáncer hasta la provisión de trabajos mejor pagados. Muy bien, en el mundo en que vivimos, quizás a su alrededor, hay una de esas iglesias, ¿verdad? Que toca las fibras sensibles del ser humano y dice, yo puedo tener esto, yo puedo vivir bien, ¿verdad? Esa es la promesa que Dios me dice y yo voy a vivirlo así. Pero ¿qué pasa con eso? La más que sufre, la sacrificada, es nuestra alma, porque no recibe absolutamente nada de lo que anhela, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, que es el alimento espiritual, sino aquí es pensar en cómo yo puedo vivir en este mundo. Vivo bien, vivo tranquilo, vivo contento, puedo hacer lo que yo quiera, Dios me da lo que yo quiera, porque así es como estoy negociando una vida cristiana con Dios, ¿verdad? ¿Qué piensan de esto? ¿Han escuchado algo similar? ¿Algún comentario? Sí, la prosperidad es que nosotros tenemos que tener la fe puesta en Dios y no, como dice, tenerlo para pedir las cosas y que enseguida sean resueltas, porque el tiempo es de Dios. Él sabrá cuándo, en qué momento nos da lo que estamos que pedimos, pero no es enseguida, a veces puede durar mucho tiempo, pero cuando menos lo esperamos, Él nos da, o sea, a veces dice, si se quita una cosa, viene algo mejor. Él sabe cuándo, como es el dueño de todo, nuestro Señor. Esas sí van en el tiempo de Dios, ¿verdad? Gracias, hermano. Adelante, Marcelo. Sí, yo creo que Dios, como dice el hermano, es según el tiempo de Dios, ¿no es cierto? O no, porque por ahí Él dice, no, Dios sabe que nosotros con la prosperidad podemos hacer cualquier desastre, entonces no nos da esa bendición porque nos va a hacer daño, ¿no es cierto? Nos va a proteger. Por eso muchas veces la prosperidad también lleva a malos caminos. Es según cada uno, ¿no es cierto? Dios sabe el corazón de cada uno. Gracias. Gracias a Marcelo, hermano. Muy bien dicho. Escuchemos a Leonor. Pues la palabra de Dios en el Salmo 1 nos dice que bienaventurado es el que se deleita, ¿no? En la ley de Jehová, que en la ley de Jehová está su delicia, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua y todo lo que hace prosperará, ¿sí? Todo lo contrario de los malos. Pero pienso pues que nos está hablando de una prosperidad espiritual, ¿verdad? Porque pues eso es lo realmente seguro que nosotros tenemos. En este mundo pues podemos tener aflicciones, pero mientras estemos apegados a la ley de Jehová vamos a ser prósperos porque aún los momentos malos van a tener en nosotros gozo porque estamos confiando que Dios es el que hace todas las cosas por el bien de nosotros. Eso es lo que yo pienso.
Gracias, hermana querida, y gracias por ese hermoso pasaje bíblico. Sí, realmente eso sí es espiritual, ¿verdad? Eso sí es contentamiento, eso sí es estar arraigados a Cristo y de Él recibimos todos los nutrientes. Escuchemos a Olga y a Clara Inés. Yo pienso que la prosperidad viene por el dar. Yo doy y a mí se me da. O sea, que doy los diezmos, la ofrenda a Dios y Dios me la retribuye más tarde. O sea, siempre Dios no se queda con nada. Igual que uno da a una persona que necesita y en el camino encuentra que también a uno le dan. O sea, el darse y el dar es importante para la vida espiritual. Gracias, Olga, muy bien. Sin embargo, cuando es una obligación de hacer esto para que todo el mundo vea, ya se convierte en una ley, ¿verdad? Lo que No, bien la obligación dice, no. ujú. Por Lo que bien obligación no dice, sirve. sí, eso no sirve ante los ojos de Dios, pero mucho de lo que dice Olga, claro que hacemos diariamente, ¿verdad? Pero muchas de las veces son cosas invisibles. Hacemos porque hay fuego que arde dentro de nuestro ser, hay gratitud inmensa, ¿verdad? Sí, sale automáticamente. Si alguien está pasando necesidad, uno en lo que puede le ayuda, ¿verdad? Pero no es para recibir un premio, no es para decir, yo hice esto, Señor, y me vas a dar el don. Todo lo contrario, ¿verdad? Lo hacemos porque ya somos bendecidos y recibimos mucho más de lo que merecemos, ¿verdad? Gracias, querida Olga. Bien dicho. Oye, escuchemos a Clarinés y luego pasamos a la siguiente parte. Buenas noches, pastor, y buenas noches todos. Pues realmente el aporte mío es teniendo presente todo lo que ha dicho el pastor y que ha dicho los hermanos completamente de acuerdo. Es que por lo menos en la iglesia donde yo me congregaba es condicionado, ¿no? Entonces vamos a hacer un pacto, por ejemplo, de yo no sé cuánta plata y Ujú, entonces muchas veces las personas se enseñan esas que yo doy tanto porque necesito recibir tanto y pues no es un enfoque negativo, no tiene que ser la actitud correcta. Si yo ofrendo es porque yo lo hago por amor, ¿sí? ujú. Bueno, en este lugar me estoy edificando, también quiero ser la promotora de levantar casa para el Señor en un concepto completamente diferente y realmente que sea por amor y no por condición. O sea, condicionado a si doy tanto, tengo esto, si no doy nada, no tengo esto. Entonces, más por amor al Señor que por compromiso con los hombres. Gracias, Gracias, pastor. hermana querida. Muy, muy, muy lindo su comentario. Excelente, hermana. Y a veces las promesas que hacen, ¿verdad?, de sanidad y todo eso, escuchamos el ejemplo bíblico del apóstol Pablo, ¿verdad? Él tenía un problema y él postrado a los pies de Dios pidió 3 veces y el Señor le dijo, te basta con mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, y siendo honestos, hermanos y hermanas queridas, queridos, el Señor nos da bendiciones maravillosas y el Señor todos los días nos recuerda esto y nos dice, ante todo busquen primeramente el reino de Dios y su justicia perfecta, y todas las cosas vendrán por añadidura. Después de el Señor Jesús dar argumentos concretos diciéndonos, ¿verdad? Miren las flores, miren el campo, miren los lirios y todo eso. Ustedes dicen, ustedes valen mucho más que esas cosas. ¿Porque se preocupan, verdad? Estamos en las manos del Señor. Él nos provee. Y como decía Consuelo, es la realidad, ¿verdad? Somos cristianos, no hemos llegado a ser cristianos. Debo decir, Jesucristo no nos ha hecho cristianos prometiéndonos que todo va a ser color de rosas. Todo lo contrario, el diablo nos ataca ferozmente para que caigamos en su trampa, para arrancarnos la fe que a Cristo ha plantado en nuestros corazones, esa lucha constante, ¿verdad? Empezando por nuestra propia familia, empezando por a veces los líderes espirituales que nosotros pensamos, creemos que nos van a dar el alimento puro de la palabra de Dios, adulteran la palabra de Dios, adulteran el pasto que comemos, ¿verdad? Y todo eso. Entonces,
es dura la lucha del cristiano. Sin embargo, pues no estamos solos aquí, porque Cristo nos promete estar con nosotros, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿cómo ordenar o prometer lo que la Biblia no promete daña la fe de los creyentes? Ya mencionamos un poquito, ¿verdad? Nos desvían, ¿verdad? Nos llevan a otro lado, nos quitan el enfoque de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y se enfocan en las cosas de los hombres, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí primero dice, es pecaminoso. Jesús lo condenó, como dije anteriormente, en Mateo 15, 8 al 9. Ahí vemos claramente que Jesús criticó seriamente a estos fariseos que engañaban, que exigían a la gente que hagan lo que ellos mismos no hacían, ¿verdad? Pone nuestro enfoque en nuestras propias obras en lugar de Cristo y su obra redentora, ¿verdad? Yo puedo hacer, yo puedo alcanzar, ¿verdad? Aquellas personas, líderes espirituales, ponen tanto énfasis en la capacidad de la persona para su actitud, para sanarse las enfermedades o tener mejores posiciones de trabajo y todo eso, dejando a un lado el enfoque espiritual. Crea falsas expectativas que pueden llevar a la desesperación. Mi hermano en la mañana nos contaba que había creyentes de diferentes categorías, ¿verdad? Los que ofrendan más el diezmo aquí, los que ofrendan menos y los que no ofrendan nada por allá. Inclusive no tenían lugares especiales, cargos específicos en la iglesia porque no han donado, porque no están bajo esas bendiciones de esa prosperidad física visible hacia los demás, ¿verdad? Bendiciones terrenales pueden convertirse en nuestro ídolo, ¿verdad? Tengo más, tengo esto, sigo teniendo más, ¿ya para qué necesito a Dios si yo solo puedo vivir en este mundo, ¿verdad? Disminuye el problema del pecado, cosa que es terrible porque por pecado estamos en el lío que estamos hoy, ¿verdad? Por el pecado morimos, por el pecado somos enemigos de Dios, por el pecado literalmente apestamos ante la presencia de Dios y es Dios el único que nos salva de esto, ¿verdad? Si no escuchamos la ley, hermanos y hermanas, la ley de Dios que nos muestra que somos miserables pecadores, fácilmente se nos va a olvidar el bendito privilegio, el sacrificio tan enorme que Cristo hizo por nosotros, ¿verdad? Si creemos que no tenemos pecado, creemos que podemos alcanzar el cielo por nuestros propios méritos, pues menospreciamos la obra redentora de Cristo y si menospreciamos eso, ¿qué más nos queda, verdad? Entonces, todo eso hacen estas denominaciones de desviarnos del enfoque central que es Jesucristo y decirnos cualquier cosa, ¿verdad? Que el ser humano quiere escuchar lo que quiere escuchar y pues no importa si no es bíblico, ¿verdad? Y el último tema que queremos hablar esta noche es el regreso de Cristo. ¿Qué dice la Biblia, verdad? Entonces es un tema muy complejo que quizás no vamos a tocar ni la raíz de de ese, de esa conversación, ¿verdad? Pero vamos a hablar lo que podamos, ¿verdad? El regreso de Cristo. Cuando la Biblia habla del regreso de Cristo, siempre habla de su venida, no de sus venidas, ¿verdad? Jesús nos dijo que su reino no es de este mundo, entonces solamente esperamos la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Cuando Él venga, la Biblia es clara al decirnos que vino Jesucristo, la primera venida, vino humilde, ¿verdad? Nació por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María en un establo en Portal de Belén, ¿verdad? Pero la segunda venida de Cristo será con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. La primera venida Cristo vino a morir, a pagar el precio de nuestra redención, a comprarnos
con sangre a pagar el precio justo de nuestra redención. Cristo murió en la cruz, resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y ahora está sentado a la derecha de Dios Padre. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Querida Olga, adelante. Una pregunta, pastor. Sí. Si Jesucristo dice, mi reino no es de este mundo, ¿en qué mundo va a reinar Cristo? Porque esperamos la segunda venida y Él nos levantará, ¿cierto? Vivos, y nos levantará a todos los que están, a los que quedamos vivos o los que quedarán vivos. Entonces, ¿dónde está el reino ese reino donde va a reinar Jesucristo, que no es es la nueva Jerusalén, que En no el es esa cielo, Jerusalén de hermana ahora? querida, en el cielo, en la ciudad celestial, en el cielo donde viviremos eternamente en presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Ok, Es lo que la Biblia nos dice, ¿verdad? Porque nos cuenta que se va a destruir la tierra, el mar y todo será un terrible aquí, ¿verdad? Entonces no, nada de lo que vemos, nada de lo que estamos parados quedará y el Señor nos llevará al paraíso eterno. Gracias por la pregunta, hermano. gracias. Muy bien, entonces vamos a leer el pasaje bíblico. ¿Alguien que me ayude, por favor? Yo, profesor, Adelante, querida dice, Consuelo. Gracias. el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así estaremos con el Señor siempre. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 10. Gracias, hermana querida. Muy bien, el enfoque de aquí es el Señor mismo descenderá, ¿verdad? Del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Todo el mundo sabrá que Cristo viene. Nada será en silencio, nada será en secreto, porque Dios no hace las cosas en secreto. ¿Verdad? Cuando llegue el tiempo, puede ser mañana, Dios dice que nadie sabe cuándo llegará el día del juicio final. Solo Dios lo sabe, ni siquiera el Hijo, ¿verdad? Ah, y esto es lo que esperamos, la venida de nuestro Señor Jesucristo que vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Querida Leonor, adelante. El micrófono, hermana. Ok, disculpe, es que pues, me surgió una pregunta con lo que dijo ahorita la compañera, la hermana. ¿Cómo queda entonces ese versículo que dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? O sea, esa tierra nueva, entonces, ¿para qué será? O sea, no sé, tengo esa incógnita, porque si vamos a estar en el cielo, ¿para qué una tierra nueva? Sí, es una excelente pregunta, hermana. Quizás tendría que ver el contexto, pero me imagino que en eso está diciendo el lugar donde ustedes viven ahora, ¿verdad? No será como lo es, pero será el lugar donde van a vivir ustedes, ¿verdad? No tengo claro el contexto, pero tiene razón, es una muy buena pregunta, ¿verdad? Porque Por- este, Disculpe un segundito, porque cuando Dios creó a Adán, colocó la tierra para que él estuviera allí, ¿verdad? Ellos estaban en cuerpos glorificados, cubiertos de la gloria de Dios, pero estaban en la tierra, ¿no? Prácticamente. Entonces la tierra la creó Dios para el ser humano. ujú, Ahí es que viene ujú. mi confusión. Sí, y realmente no sabemos dónde será el cielo, ¿verdad? Nos habla del cielo, que viviremos allá con Dios, nos describe cómo será el cielo, pero no nos dice la Biblia dónde será, ¿verdad? Entonces puede ser donde Dios quiera que sea, donde es la habitación donde es la morada de Dios, no lo sabemos, solamente sabemos en el cielo, ¿verdad? Que decimos.
pero realmente no sabemos, ¿verdad? Entonces no sabemos dónde Dios nos llevará. Sin embargo, sí tenemos la certeza absoluta que el creyente estará en la presencia de Dios Todopoderoso, sea donde sea, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Olga, querida, adelante. Amén. Sí, hay una, no sé si es una canción o algo bíblico que dice, en la casa de mi padre hay moradas para ti. Entonces, sí es el cielo como usted dice. En la casa de mi padre hay moradas para ustedes. Es lo que Jesús les dijo a sus discípulos, ¿verdad? Cuando ellos estaban llorando la partida de Jesús, ¿verdad? Y él les consoló y les dijo, pues yo me voy y les voy a preparar una morada. En la casa de mi padre hay moradas para ustedes, ¿verdad? Y también dicen que cada habitación estará con su nombre escrito con letras doradas, ¿verdad? Entonces, qué bendición ese el lugar que nos espera. Qué día Consuelo. Profesor, a mí me llama mucho la atención el versículo de los Hechos, cuando describe la ascensión del Señor Jesús, cuando el ángel le dice, ¿por qué, varones galileos, por qué estáis mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces, esto me llama mucho la atención porque así como ascendió, igual va a bajar, ¿verdad? A recoger todos los que hayamos sido fieles y hemos creído hasta el final. Entonces, creo que lo Amén. que vamos a sostener esa fe y esa confianza que sí nos viene a rescatar y a su pueblo, pues esperamos eso con alegría. Gracias, hermana querida. Y ese es un hermoso pasaje, ¿verdad? La, la forma visible como lo veremos, ¿verdad? Puede ser que ya estemos muertos nosotros, pero el Señor nos levantará y lo veremos con nuestros propios ojos. Todo el mundo lo verá, no será Sí, algo amén. secreto, ¿verdad? Algo que Sí, para amén, unos no amén. más. Excelente. Entonces vamos aquí que ha sido tema de muchas conversaciones, ¿verdad? Y como dije, no vamos a profundizar aquí. Las iglesias protestantes hablan de esto, ¿verdad? El regreso de Cristo. El rapto es el levantamiento de la iglesia previo al periodo de tribulación que vendrá sobre aquellos que no aceptaron al Señor. A ver, como su Salvador. De repente la chica que le estaba sirviendo desaparece delante de sus propios ojos, dejando atrás solamente su vestido, sus zapatos y un anillo. Bueno, aquí, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? El día del juicio final, el tiempo de gracia se ha acabado. Los incrédulos directamente irán en cuerpo y alma al infierno por toda la eternidad. El creyente en cuerpo y alma, Cristo los llevará al cielo, ¿verdad? Él mismo vendrá y nos llevará al cielo donde viviremos en perfecta justicia y santidad por los siglos de los siglos. La Biblia es muy clara, es muy directa y las cosas que Dios hace las hace claramente en presencia de todos. No existe como algo secreto, ¿verdad? Algo que se lleva nomás de agárrate aquí porque le cayó bien, se llevó. Dios quiere, Dios anhela que todos estemos en el cielo, ¿verdad? Esa es su bendita voluntad. Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces, si vivimos con esa idea de que seré yo el que, el que Dios venga y me lleve en secreto para ser parte de su reino, o yo no seré esa persona, ¿verdad? Entonces eso causa una terrible frustración en el creyente, eso causa un terror, un miedo, cuando bíblicamente el cristiano tiene la certeza absoluta de que su Señor y Salvador Jesucristo vino, murió en la cruz, perdonó nuestros pecados y Él mismo es quien nos llevará al cielo, ¿verdad? Entonces, es un tema de muchas conversaciones, ¿verdad? Pero como digo aquí, solo tocamos un poquito lo que dice la palabra de Dios. La Iglesia Luterana sobre el regreso de Cristo, creemos que Jesús regresará visiblemente
así como los discípulos le vieron ir al cielo, el texto bíblico que nuestra hermana Consuelo la leyó, todos los muertos se levantarán y comparecerán ante el trono del juicio. Los incrédulos serán condenados, los creyentes vivirán con Jesús para siempre en la bienaventurada presencia de Dios. No por algo que nosotros hayamos hecho, solamente por la gracia de Dios, por la misericordia y amor inmerecido que Dios nos ha mostrado. ¿Verdad? Eso es el amor de Dios, eso es la certeza nuestra, y en eso nos acostamos a dormir tranquilos, sabiendo que si morimos ahorita, el Señor nos recibirá en sus brazos en el cielo, ¿verdad? Por amor, por gracia, por misericordia. Y nota final, Cristo solo volverá una vez, la iglesia luterana, la Biblia, de manera visible el día del postrero, cuando resucitará a los muertos, juzgará al mundo y dará vida eterna a todos los que creen en él. La iglesia protestante dice Cristo regresará más de una vez, un retorno invisible en lo que ellos llaman el rapto, y otro un retorno visible cuando Cristo reine en la tierra por 1000 años, ¿verdad? El reino espiritual de nuestro Señor Jesucristo está reinando en nuestros corazones, por eso estamos aprendiendo su palabra, por eso Satanás no tiene dominio nuestro, ¿verdad? El reino de Dios está en nuestros corazones, en nuestras vidas, para seguir creyendo. ¿Verdad? Muy bien, resumen de lo que hemos aprendido hoy. Según lo que hemos estudiado hasta ahora, ¿cuáles son las diferencias doctrinales entre la Iglesia católica, protestante y luterana? Y la hemos simplificado en estas cosas, ¿verdad? La Iglesia católica enseña que la Virgen María María era santa, ayudó a Jesús a realizar su obra salvadora y nos ayuda desde el cielo, ahí está, ¿verdad? Perdón. Muy bien, entonces ahí está, santa, ya vimos, ya identificamos lo que la Biblia nos dice. Ayudó a Jesús, desafortunadamente esa es la creencia que muchos tienen, por eso hoy en día es su intercesora, ¿verdad? Y todavía sigue intercediendo por la gente desde el cielo. ¿Qué dice la iglesia luterana y las protestantes, verdad? María fue una pecadora salvada por Jesús. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Entonces, ponerle un estatus que la Biblia no lo pone, darle el honor y la gloria que solo Dios Trino merece y recibe es ir en contra de la palabra de Dios, ¿verdad? La Iglesia Católica sobre el purgatorio, al morir las almas no purificadas pasan por un sufrimiento que las limpia del pecado y las hace aptas para el cielo. No existe tal cosa, ¿verdad? Cuando estamos vivos es el tiempo de gracia. Cuando ya estamos muertos, todo se acabó. ¿Ah? La iglesia luterana, la Biblia nos dice, la obra de Cristo nos limpia de todo pecado. Al morir, nuestras almas van directamente al cielo, nuestros cuerpos van a la tierra, porque ¿qué dice la Biblia? Polvo eres y al polvo volverás. Y el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya sea que estemos en la tierra, que hayamos sido incinerados, que nuestros cuerpos se hayan perdido en el mar, Dios con su poder reunirá a nuestros cuerpos, unirá nuestro cuerpo con el alma y recibiremos de Cristo la sentencia del juez supremo. Sobre la confesión, debe hacerse con un sacerdote quien asignará obras de penitencia, ¿verdad? Un intercesor aquí ante Dios entre la confesión. La Biblia, la Iglesia Luterana, podemos confesar nuestros pecados a Dios u a otros creyentes. Cuando lo hacemos, recibimos un perdón total gratuito. Aquí explico. Si de pronto hay un inconveniente, un problema personal, un problema en el matrimonio,
y yo tengo un hermano en la fe y le cuento, ¿verdad? Esto algo personal, algo privado, algo confidencial, y él o ella me da un consejo, ¿verdad? Eso es hablar, conversar, ¿verdad? Pero de Dios recibimos el perdón. Iglesias protestantes sobre el diezmo es obligatorio para creyentes de todas las edades. Si no hacemos eso, no somos creyentes verdaderos. Algo está pasando. Iglesia luterana solo para Israel antes de Cristo, ¿verdad? Ahora, movidos por el Evangelio, Dios nos llama a elegir cuánto damos como ofrenda. Y hablamos de la actitud, del corazón, ¿verdad? Si damos por mala gana, ¿verdad? Si alguien nos obliga a hacer o por quedar bien en público, sacamos el billete de $100 porque alguien nos está viendo, esa es una hipocresía, ¿verdad? Iglesias protestantes sobre la prosperidad, Dios nos promete salud, riqueza y felicidad si lo creemos o lo declaramos, ¿verdad? Aquí prometer, exigir lo que la Biblia no exige, perdón, prometer lo que la Biblia no promete. Eso daña, daña espiritualmente la salud de los creyentes y los lleva a otros rumbos en vez de llevar a los pies de Cristo. Iglesia luterana, Dios no promete tales bendiciones terrenales, sino riquezas espirituales en Cristo Jesús. Ya hablamos del apóstol Pablo que pidió y Dios dijo, te basta con mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad. El regreso de Cristo, ya hablamos un poquito, ¿verdad? Cristo regresará más de una vez, incluyendo un regreso invisible en el rapto y un reinado terrenal de Cristo aquí en la tierra. Eso dicen las iglesias protestantes, iglesia luterana. Cristo volverá solo una vez. Cristo volverá solo una vez más en gloria visible en el día postrero para resucitar a los muertos y darnos la vida eterna, ¿verdad? Todo nuestra vida de fe está en las manos de Dios. Él mismo nos da la fortaleza espiritual para confiar 100% en sus promesas y hoy tener la certeza absoluta, absoluta, de que algún día nuestros ojos verán la presencia de Dios cuando nuestros cuerpos sean glorificados, cuando nuestros cuerpos estén en la presencia de Dios, donde viviremos en perfecta justicia por toda la eternidad. Entonces, esa ha sido la clase de esta noche. Muchas gracias por su participación. Espero en el Señor que haya sido entendible y hayamos podido entender a la luz de las Escrituras. ¿Algún comentario final? Y si no, cerramos con una oración. Bueno, cerremos entonces con una oración. Padre Celestial, te damos infinitas gracias porque a través de tu palabra, tú nos enseñas a enfocarnos en ti, Señor Jesucristo, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Bendito Dios, esperamos con ansias tu segunda venida. Señor, para que nos lleves a tu casa, a tu hogar celestial, donde viviremos en perfecta justicia y santidad. Señor, siempre llévanos a tus pies para recordar las promesas maravillosas que nos has hecho, que nos das diariamente. En esas promesas tú nos das la certeza absoluta de que nuestros pecados sí son perdonados, Señor. De que tú mismo serás, Señor, quien venga con poder y gloria para juzgar a los vivos y a los muertos. Señor, y tú nos llevarás a tu hogar celestial. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado de estudiar tu palabra. Te pedimos de rodillas, Padre amado, que nos des la fortaleza espiritual, la sabiduría, la humildad, la valentía. Señor, también te pedimos que nos des la empatía para compartir con otros la sana doctrina. Señor, ahora que hemos identificado lo que creen otras denominaciones, Señor, que éstas sean fortalezas para nosotros, que nos ayuden
a identificar lo que ellos creen y así poder compartir con ellos tu palabra, Señor, porque sus almas están sedientas y hambrientas de escuchar la sana doctrina. Bendito Dios, te doy gracias por este tiempo. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas. Concédele una bendecida noche y concédenos un pronto reencuentro el día miércoles para continuar estudiando tu palabra. Todo esto oramos en nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Buenas noches Amén. a todos. Buenas noches, Gracias, profesor. muchas El gracias. Señor Hasta la les próxima. bendiga.